dos casos clínicos, ¿ya? Para desglosar un poquito lo que ya hemos avanzado en la anterior clase. ¿Ya? Esa es la idea. Como en todo el año, la idea es transmitirle cosas que realmente veo en el hospital. ¿Ya? Por ejemplo, es un caso nuevo, un caso interesante, cada vez lo vemos. Debe ser este el primer caso que lo vemos en el hospital, pero siempre enseñarlo, ¿no? Y la idea es que ustedes conozcan algo, sepan algo y vamos a ver qué pasa. Miren, esto es un paciente joven, masculino de 38 años, acude a la emergencia por dolor abdominal, distensión abdominal, dificultad para eliminar gases, heces, además tenía escalofríos, eruditos, pero vamos a ver su enfermedad actual. Bien, su enfermedad actual tiene un día de evolución. Dice un día de evolución, doctor, sí, ¿qué pasó desde ayer, 24 horas? Vamos a tener distensión abdominal, ¿no? Además de dolor, eso es lo que llamaba la atención. Miren, distensión abdominal. Pues uno cuando tiene la enfermedad actual dice, no, ¿cuál es el principal síntoma? Yo tengo que saber cuál es el principal síntoma y de eso me tengo que agarrar. Pues distensión abdominal, pero además él tenía otra cosa, dolor abdominal en flanco izquierdo, ¿ya? Tenía mucho dolor, ¿no? Y le decíamos, ¿y cuál es la intensidad? Y la intensidad era de 7 sobre 10. Usted sabe que la intensidad de los termina en esta escala, ¿no? La escala griega, vimos unos otros, en 10 sería muy intenso, ¿no? Pero sí era importante, 7 sobre 10. Decía, no me puedo eliminar de cuestiones, ausencia de eliminar de cuestiones, canalizar gases, tenía escalofríos, alza térmica, ¿ya? Y además tenía efectos contrarios, por lo cual no las han enviado. Hasta acá, por ejemplo, ¿cuál es su análisis? Entonces, ustedes se preguntan, ¿qué les llama la atención de este cuadro clínico? De entrada es un cuadro agudo, ¿no? Un día de evolución. Antes el paciente tenía una tolerancia y tránsito normal, de repente empieza a tener distensión abdominal, ¿ya? Y dolor abdominal, ¿no? Pero mire, este dolor, si fuera distensión abdominal y dolor abdominal de tipo obstructivo, ¿cómo serían las características del dolor? ¿Qué tipo de dolor sería? Opresivo. Pues, digamos, si fuera obstructivo, puro, ¿cómo sería el dolor? De tipo cólico, ¿ya? De tipo cólico. Pero doctor, es opresivo, pero no es de tipo cólico. No se olvide que cuando hay una obstrucción, ¿qué es lo que pasa con el intestino? ¿Qué es lo que pasa con el peristaltismo? Sabemos que el peristaltismo es un mecanismo de defensa que va a tratar de vencerse como obstáculo, ¿no? Al principio hace, hasta que entra en hilo, después ya poco a poco ya entra en hilo. Entonces eso es lo que llamaba la atención, no era un dolor. Si no estaba distendido, si se asociaba eso a dolor, claro, eso es por cólico intestinal, por obstrucción intestinal, pero el dolor era opresivo, ya en el flanco izquierdo. Entonces era importante, pero también llamaba la atención, dice, ausencia de deposición, canalización de gases. ¿Eso qué implica? Que tiene una obstrucción intestinal, operación de tránsito. Vamos a ver el examen físico, ¿está? Muy adolorido, pero más dolor es del lado izquierdo, pero él no podía canalizar gases y es un cuadro agudo, y hasta ahí impresiona como una obstrucción intestinal, ¿no? Podría parcial o total. Pues aquí había un cuadro intestinal, ¿no? Por ejemplo, este paciente, lo que llamaba la atención, inmediatamente le colocamos sonda nasogástrica. Lo primero, obstrucción intestinal, la primera medida es sonda, pero el débil era escaso, nada, no había nada. ¿Pero qué pasaba? Bueno, normalmente nosotros cuando el obstrucción intestinal vemos débito de 1000, 2000, 3000, 5000, bastante, ¿no? Pero miren, le preguntamos los antecedentes, dice antecedentes quirúrgicos. Si me dice este antecedente, ¿cuál sería la etiología? Lo primero que vamos a pensar, adherencias. Como he dicho, en obstrucción intestinal alta, lo primero que voy a pensar es, si tiene antecedentes quirúrgicos, mira, en 2020 de operar o acá, ¿no? De apéndice. Yo digo, la etiología es probable que sea pridas, adherencias. En todos casos, y la conducta ya no tiene que ir pensando, ¿no? Si tienes adherencias, eso se resuelve, se autolimita, sonda nasogástrica, hidratación y a su casa. No hay mucho que hacer, pero vamos a ir bien. Este era el antecedente, entonces nosotros pensamos que era colorín, ¿ya? Vamos a ir viendo más abajo. Los hábitos, no algo que llame la atención. Ese examen físico general, ves el paciente ágido, no pide cosas ligeramente deshidratadas, estaba corriente, taquicárdico al momento del examen, ¿no? Pero ¿qué llama la atención de su hemodinámica? ¿Cómo está la hemodinámica? ¿Qué les parece?
consulta después de, ¿cuál es la causa de la taquicardia? ¿Será por fiebre? Mira, tiene 37. No parece por fiebre, ¿no? 37, porque por cada grado de temperatura la frecuencia cardíaca sube en 10. Entonces tampoco parece porque no se registró fiebre al momento, ya al momento no está con fiebre, pero sin taquicardia. ¿Por qué más podría ser la taquicardia? O por deshidratación, pero es leve, ya tampoco es una deshidratación importante, puede ser por deshidratación. O en su caso por inflamación, ya, o por infección. Pero hay una taquicardia que me llama la atención, ya. Cuando ustedes vean taquicardia, cuando en el examen físico vean taquicardia, ¿qué es lo que siempre les decía a ustedes? ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver en la taquicardia? Piensen que algo sistémico está pasando. Ya, piensen, porque lo primero que se dice es taquicardia practicada normal. Si está normal, nada sistémico. ¿Ya? Pero si está taquicárdico, hay algo sistémico. Entonces lo empiezo a relacionar con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o por infección o por inflamación. Pero hay algo sistémico. ¿Ya? Cuando hay taquicardia, hay algo sistémico. Es fiebre, o es deshidratación, o es inflamación, o es infección. No se queden tranquilos. Y eso es algo que debería llamar siempre la atención, la taquicardia. Entonces uno empieza a analizar, porque el razonamiento clínico comienza, chicos, desde acá. Ya está acá. Esto no me llama la atención. No, la respiratoria. Ya, el anticorto puede estar ansioso el paciente, no es muy relevante. ¿Ya? No se olviden que parálisis, por ejemplo, no dicen parálisis. El paciente tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por pancreatitis, por inflamación. Son dos criterios, no se olviden. La frecuencia cardíaca mayor a 90 y la frecuencia respiratoria mayor a 20. Pues ya tienen dos criterios, decía. Si su paciente estuviera con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si ustedes solamente ven estas dos cosas, ya uno tiene que ir bien, ya cumple dos criterios, doctor, perfecto. Miren ahora, la presión, ¿qué llama la atención? ¿La presión normal o anormal? ¿Qué harían cuando ustedes se les registra esta presión 134, 96? Usted está en la emergencia, el doctor está en la emergencia, dice y le toma la presión, doctor 134, 96. Pero es un paciente joven sin antecedentes, ¿no? Primero que está normal, ¿no? Eso es normal. Pero tiene sintomatologías relacionadas con esta presión. ¿Ya? Aunque no se olviden que estas presiones, hay una hipertensión que se llama de bata blanca, ¿no? Una hipertensión que ocurre en los hospitales cuando el paciente va y el paciente le pregunta, señor, le duele la cabeza, una molestia, náuseas, vómitos, algo. No, doctor, estoy tranquilo, pero ustedes registran eso. Esta es solamente esa hipertensión de bata blanca. ¿Ya? Esto puede ser por el dolor, no se olviden que el paciente está muy adolorido, ¿ya? La presión sube por dolor. Solamente cuando vemos en emergencia sin presión, señores, tranquilo, media hora de reposo, le volvemos a tomar la presión en los dos lados, con tensión pero bueno, y constatamos si esto está alterado o no. ¿Ya? Normalmente esto va, ¿ya? He visto, por ejemplo, en la práctica pacientes con diastólica de 100, 110, para toda una emergencia hipertensiva. Pero tranqui, el paciente no tiene síntomas, reposo media hora, le vuelve a tomar. No se olviden para ustedes diagnosticar presión, tienen que tomar en la semana 3 veces con el mismo tensiómetro, en el mismo lugar, con la misma persona. Si después de eso los valores de presión están fuera de rango, recién se cataloga como hipertenso. No a la primera, no comete asesor. Ya a la primera, esta hipertensión ya le están dando a un sartán. No, el tratamiento inclusive es solamente dietético, de entrada, ni siquiera hay que constatar la presión. Muchos errores en cuanto a la práctica, pacientes están medicados de la tercera edad con sistólicas aisladas. El paciente de la tercera edad tiene una sistólica aislada por la arteriosclerosis, es normal que tenga 160 y 90, 160 y 80. Entonces eso es una sistólica aislada. Muchas veces no requiere tratamiento, pero depende de cada caso, de constante presión. En este caso, al paciente le reposo y se normal es una presión, ya no hay problema. Temperatura 37, la saturación 91%. Hasta acá todo perfecto, pero había algo que no estaba bien, aparte general en su hemodinámica. Vamos a ir bien. Tórax, abdomen. Estos son los abdomen. Ventilaba bien a los campos en abdomen. Y el abdomen, acá la semiología hemos dicho que es muy importante, ¿no? Normalmente un paciente que está con obstrucción intestinal, ¿qué dato semiológico es importante, dijimos? Necesito la semiología abdominal, ¿no? Ustedes van a encontrar un abdomen distendido, ¿no? Un abdomen con los ruidos. ¿Cómo están los ruidos? Al principio
principio hiperactivo, de tono alto, de timbre metálico, de lucha, ¿no? El paciente está bum, 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 queriendo vencer el obstáculo. Después, ¿cómo va a estar la palpación? La palpación. Puede estar dolorosa, un dolor generalizado, ¿ya? Pero ojo, siempre hay que constatar excitación. Si hay mucho dolor a la descompresión, peritonitis, ¿ya? La palpación es importante. Pero el dato que te dice que es o no líquido aire es la percusión. La percusión es fundamental, ¿no? Es timpánico, has hecho el diagnóstico, es obstrucción intestinal. Es mate, es así, ya es líquido. Entonces miren este abdomen, globoso, ligeramente insulsa acá, mira, hipoactivos, timpánico a la percusión en el abdomen superior, dolorosa, la palpación profunda del cuerpo izquierdo, pero no había datos de excitación peritoneal. El resto del examen era normal. Pues a este paciente le ingresamos con diagnóstico de obstrucción intestinal de biología no determinada. Suponíamos que por el antecedente quirúrgico tendría que ser bridas, ¿ya? Vamos a ver. Este es su laboratorio. Si lo tengo laboratorio en el examen, ¿qué le llama la atención? La obstrucción intestinal, el laboratorio será importante, la parte del hemograma será importante. ¿Qué traduce el hemograma? Por ejemplo, ¿qué llama la atención este hemograma? Si ven este hemograma, ¿es normal o no? ¿Cómo está el hematocrito? ¿Cómo está la hemoglobina? Miren, ¿cómo está la hemoglobina? La normal está en 17, pues está en 18.9. Fuera del rango. El hematocrito es 53 de 55, está por fuera del rango. ¿Qué implica esto? ¿Qué es? Hemoconcentración. No, doctor, está con poliglobulia, está con eritrocitosis. Vaya el otro día, el hematólogo lo tiene que ver, lo tiene que tratar la poliglobulia. Pero oye, el paciente solamente estaba hemoconcentrado por deshidratación, nada que ver con hematología, ¿no? Entonces, no se olviden que el paciente está con obstrucción intestinal, poco líquido, lo poco tener seguro lo vomitó, pues el paciente tiene esta hemoconcentración. Fíjense, en obstrucción intestinal, esto le dice el doctor líquido, agua, tu paciente necesita agua, ya hemoconcentrado. Con el hematocrito y el hemoglobina están fuera del rango, que es hemoconcentración. Ya es una poliglobulia, digamos, es mínima secundaria, pero la hemoconcentración. Tengan mucho cuidado. Vamos a los blancos, ¿qué es la maldición de los blancos? Si les pregunto, este hemograma, esta serie, o en sus palabras, el leucograma que también dicen, ¿qué traduce? Miren, está normal, ¿cómo está el leucograma? No es normal, primero el doctor es hemograma, primero que el leucograma está fuera del rango. Ya, no está dentro del rango normal. Lo segundo, tiene una leucocitosis con neutrofilia y leucocitosis, significa el desvío izquierdo. ¿Ya? Yo con desvío izquierdo. Ahora, en el contexto del paciente, si fuera fiebre, si el paciente fuera fiebre, eso traduce infección. Pero en el contexto de fiebre, o el contexto de fiebre, eso traduce infección. Y ni siquiera, ¿qué tipo de infección? Infección bacteriana. ¿Ya? No se olviden que el otro, el desvío hacia el derecho, traduce infección viral. Este es izquierdo. Pero en el contexto de la fiebre, traduce infección bacteriana. Pero en el contexto de un paciente, por ejemplo, con inflamación, ese desvío izquierdo, si no hay fiebre, para que justifique esto, puede solamente por inflamación. Por inflamación. Ya. Por inflamación, vamos a decir bien. Las plaquetas están normales, ya, siempre por el ritmo perfecto. Siempre les decía, no les sugiero, les recomiendo. Asústense más de las plaquetas bajas que las plaquetas altas. Cuando las plaquetas están fuera de rango, el paciente se faltó cuánto, el paciente está seco. En la práctica no hay más. ¿Verdad? He visto pacientes que tienen un leucograma así con plaquetas de 40.000. Ese está seco. ¿Ya? Si no tiene una patología hematológica, está seco. Hay pacientes que tienen un leucograma de 10.000, 9.700, pero con plaquetas de 30.000. Ancianitos vienen al doctor con plaquetas de 30.000. Eso es sepsis. Empezamos a dar antibióticos y la plaqueta sube. Entonces, ténganle más miedo a la trombocitopenia que a la trombocitosis, ¿ya? A la trombocitopenia. En este caso, si está bien, correcto con Dios, pero desde un contexto de infección, no estoy tranquilo. ¿Ya?
Lo que tiene es leve, ¿ya? No es grave, grave cuando bajan la plaqueta. Pero bueno, vamos a ver, miren, la primera velocidad de la primera hora, ¿cuánto está la vez? 1. Lo normal está 15. No se olviden que la primera vez en la velocidad de retrosedimentación en la primera hora, ¿qué implica? Pues es importante la vez. Muchos cuadros reumatológicos manejan mucho la vez, ¿no? Como los lactantes de vaso positivo con inflamación. Pero usted dice, pero doctor, si hay inflamación, esto está normal. Vamos a ver que más después, en otro hemograma, esto va a ir subiendo, ¿ya? Pero vamos a ver por qué estará así. Después vamos a ver cómo cambia. Esta acá no traduce inflamación. No se olviden que la presa, la primera hora, la inflamación es un lactante de fase aguda, POSI, y ya, si esto está alto, hay inflamación, ¿ya? O hay infección, ¿ya? El perfil de hemostasia siempre de... ¿Qué se come en el perfil de hemostasia? Que siempre de todo el tiempo, el perfil de hemostasia, que es lo más importante, ustedes tienen que ir analizando. Si les hacemos a todititos el perfil de hemostasia, ¿cómo va a estar? Siempre al 100%. Siempre al 100%. Y no me puedo confiar con 70, 80. Si por debajo de 80 ya es patología. Por debajo de 80 ya es patología. Busquen de causa. Toditos ustedes tienen 100%. Este no, todos. Pues a medida que esto vaya bajando, mientras más bajo es patológico. Tengan mucho cuidado. Bueno, vamos a ir viendo. Esta es su química. Glucosa ha estado normal, las proteínas también, la albúmina también. Mira, la albúmina está bienísima, ¿no? Escucha, la albúmina, cuando yo veo esta albúmina estoy feliz porque cuando es grave, o eso es inflamatorio, cuando el paciente está séptico, esto baja y eso es grave, ¿no? Acá está bien. Los esteroides también está bien. La creatinina 1.3. ¿Esto qué traduce el paciente? El paciente es joven, no tiene patologías de nada. ¿Qué traduce? ¿Cómo lo diagnosticarían eso? Creatinina 1.3. Una lesión de la presa, actualmente por deshidratación. No se olvide que la creatina está fuera de rango. Nunca digo 1, ¿ya? Porque la creatina está fuera de rango. Pero es por la deshidratación. Vale, vamos bien. Miren. Esta es la PCR. ¿Cómo está la PCR? 347. Eso traduce importante inflamación, ¿no? Imagínense, para pancreatitis era mayor a 150, era grave, pero imagínense, 340, eso es algo grave, muy inflamado, ¿no? Muy inflamado. Y la fiebre, no se olviden que la fiebre o asa térmica que tenía el paciente, pues indicaba él, es por inflamación, ¿ya? ¿Por qué no es por inflamación? Decíamos, esa fiebre, por la leucocitosis, o el síntoma de respuesta inflamatoria, yo tengo que saber, ¿es por infección? Si yo veo estos dos, siempre pido estas dos cosas, ¿no? Para ver diferenciar si es infección o inflamación, tengo que, si es inflamación, ¿qué va a estar alto? La PCR. Si es infección, ¿qué va a estar alto? Procásico. En las procásico aquí está normal. No es por inflamación, no es por infección, es por inflamación. La leucostosis es por inflamación, la fiebre es por inflamación, ¿ya? O estos siempre se piden, ¿no? Los pacientes se piden, quiero ver esto. Los pacientes que están hospitalizados están con vías desde 3, una semana, con vías centrales. Y el doctor ha hecho fiebre de 38.5. Me has perdido PCR y procalcitonina con proca positiva o proca negativa. Los proca negativa. Tranquilo, vía negativa, lo para las vías se lo voy a poner. ¿Por qué te guía eso? Estas dos cosas. PCR alta, proca negativa. Son inflamación. Flebitis, rotar de las vías. Pero este llamaba la atención esto, chicos. ¿Ya? Esto era lo más importante. Por eso el paciente tenía dolor, fiebre, se veía a momentos y tenía esa leucocitosis y esta puede ser muy alta. Por ejemplo, ¿en qué casos vemos así PCRs altas? Solamente en pancreatitis. Una inflamación intestinal sería una hemoptitis. En pancreatitis vemos estas PCR altas, inflamación severa. ¿Por qué? Porque la pancreatitis es una enfermedad eminentemente inflamatoria, al igual que la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya?
Pero, por ejemplo, este paciente tiene unos síntomas gastrointestinales, digamos que de Crohn o de colitis, nada, no tiene diarrea, no tiene para nada, viene por dolor, no solamente por dolor. Entonces, eso llamaba la atención. ¿Por qué le dolía? ¿Por qué pedía esta PSA? Hicimos otro examen. Este es un examen, mire. ¿Qué te llama la atención? Es el perfil. Vamos afuera del examen. ¿Cómo está el colesterol? Por 187. Es un paciente que no tiene antecedentes previos de dislipidemias, no es diabético, no es hipotiroideo, no es nada, ¿no? Pero miren los triglicéridos. ¿Cuánto están? 835. Fuera de esa, ya verás, ya está abajo. Y este LDL que es más malo, ¿no? El 287. Este LDL colesterol es el que está martirizando ahora como una lipoproteína, digamos, muy heterogénica, ¿no? Para ver esto del riesgo cardiovascular, el LDL tiene que estar por debajo de 70, mejor por debajo de 50, para ver, monitorear el riesgo cardiovascular, porque esta es muy heterogénica. De todas las cosas, esta es la más heterogénica. Los todos ahorita utilizan esto para prever riesgo cardiovascular, ¿sí? Pero llamaba la atención a estos chicos, miren, triglicéridos altos. Después este del perfil estaba normal, la creatinina también está como 4, pero hasta ahí eran sus laboratorios. Ahora veamos sus imágenes. La placa, la primera placa, ¿qué le llama la atención? ¿Vieron con esto? Si ustedes ven la placa, esto es el marco colónico, ¿no? Sube colon ascendente hasta acá, el ángulo hepático de colon, viene el transverso, viene con el ángulo esférico, va a descender. Con el descendente, mira, casi no hay gas, ¿no? No hay aire. Pero donde hay gas, aire, es entonces del transverso, el ascendente, hay gases, airecito, pero también hay heces, ¿no? Miga de pan, hay contenido en el marco colónico. Hasta acá está como que pareciera estar normal, ¿no? Como que pareciera estar normal, excepto esta aire acá, también esta cámara gástrica un poquito aumentada, está normal. Esto lo hicieron en su hospital. Pero cuando nosotros ya le hicimos la placa al hospital y la emergencia, esta es la imagen. ¿Qué llama la atención esa imagen? ¿Estará normal? ¿Está alterado? No, la paciente está torcido, listo. Pero miren, nivel. No solamente el delgado estaba oscuro, sino ustedes suben estaba dilatado, claro, este paciente tiene una obstrucción intestinal, le colocamos sonda, ¿ya? Porque queremos ver el débito, ¿no? Pero bien, les decía, escaso, casi nada. Entonces, este paciente con esta plaquita estaba positivo. Hicimos otras placas. A las 24 horas, esta era la placa. El paciente ya había canalizado un poquito de gases y heces, pero todavía tenía esta placa. Acá todavía tenemos niveles, ¿ya? Un poquito de moneda, un poquito dilatado, ¿verdad? El marco colónico ya había aire, ¿ya? Acá no está vacío, aquí empieza a ver aire en el marco colónico. Como el paciente decía que ha hecho deposiciones, pues como que había tránsito. Y después empezamos a ver esta otra placa. Ya había más aire, ya no había sus niveles que se veían. Acá el paciente, por ejemplo, a las 48 ya tenía deposición, no tenía deposiciones, estaba bien, canalizaba gases, ya tenía menos dolor, ya no había hecho fiebre. ¿Y cuál creen que era el diagnóstico final? Era una pseudoobstrucción intestinal. Pero ¿cuál es la etiología? Una pseudoobstrucción intestinal por pancreatitis, secundario a hipertriglicemia. Cuando los triglicéridos, no se olviden que una de las causas de pancreatitis son los triglicéridos, mayormente, una segunda causa. En este caso primario, porque no tenía antecedentes de dislipidemia. Entonces, la causa en esta placa de tórax normal, cuando el paciente ya se fue a la casa, pues ese es el diagnóstico final, pseudoobstrucción intestinal por hicieron amilasa lipasa. ¿Cómo estaba la amilasa lipasa?
en pancreatitis por hipertriglicemia, en vez de pasa, no sube muy poquito. Ahí es donde uno se confunde, ¿no? Pero esto no es pancreatitis porque su amilasis le pasa normal, es exagerado por 3, no se va de 13. Pero la clínica era mandatoria, PSA alta, dolor abdominal, PSA alta, ya con datos de obstrucción intestinal. Estos casos de pancreatitis con inflamación severa, con lipemia alta, con lipemia alta, ocasiona pseudoobstrucción intestinal. Entonces no era tanto. Si no hubiera esa amilasia lipasa, podría ser por virus, ¿no? Pero en este caso era por pancreatitis. ¿Ya? En la ecografía había un discreto aumento del tamaño de la cabeza de páncreas, pero con amilasia lipasa normal. ¿Ya? Eso es lo raro de este psiquiatra. Quería compartir con ustedes este caso, porque es el primer caso de pseudoobstrucción intestinal por pancreatitis secundaria a triglicéridos altos. Cuando hicimos el tratamiento para los triglicéridos, le dimos con su vastatina, omega 3, bajó los líquidos, se normalizaron, el paciente cambió la sintomatología y se recuperó. Primer caso de pseudoobstrucción por hipertriglicemia. O sea, tenemos pancreatitis por hipertriglicemia, eso es normal. Siempre pedimos de entrada triglicéridos, siempre. ¿No? Pero lo raro en este caso, ¿cuál era? La obstrucción intestinal. Como un paciente, como estos datos, podía relacionar con sus cosas. Pero es por vida, doctor, por vida, se por vida. Y el dolor, y la fiebre, y la PCR, ¿no? Entonces, y al final era la pancreatitis. La pancreatitis ocasionaba todo este cuadro de pseudoobstrucción intestinal. Y se resolvió el paciente al tercer día, se fue dado de alta, ya se fue dado de alta. Bueno, entonces ese es un casito interesante que llegó al hospital. Ustedes saben que al hospital llega de todo, ¿no? Llega de todo, lo peor llega al hospital. Ayer vino un paciente con él, vino con una trombosis de la mesentérica con hematoquesia franca, pero la placa había igual, pilas de moneda, un sufrimiento intestinal en la placa sin todo, el paciente con hematoquesia, y a las 12 horas falleció. Hicimos una ecodoppler de la porta, tenía una trombosis en la vena mesentérica y la porta, ¿ya? Y además el paciente tenía metástasis, un cáncer de hepatocarcinoma con metástasis, con trombosis de la porta, e hizo una de la mesentérica, isquemia, hematoquesia y fallece. ¿Ya? Entonces, esos casos son raros, pero llegan así, ¿no? Llegan sin pacientes a ver. Bueno, vamos a ver este otro caso para ver algunas cosas, pero esto ya es de las revistas, ¿no? En el hospital que sea, quería buscar un caso, no tenemos caso ahorita de cáncer colorectal, pero vamos a ver algunas cositas de un caso clínico que encontré en la revista que me llamó la atención por regalo. Esto también, porque en la consulta veo mucho de esto. Miren, en este caso clínico es un paciente de 34 años, jovencito, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos, con ese sentido su nivel, el primer nivel, con hemoglobina de 3.1. A eso ya me llama la atención, ¿no? Su 3.1 es una anemia severa, ya severa, ¿no? El paciente no tiene antecedentes gastrointestinales, consumo de alcohol, ni tabaquismo, el paciente solo se quejaba de qué? De cefalea, cubrimiento, saciedad mental, durante 8 meses estaba así. El paciente ha ido por todos los centros, ¿no? Pero lo que sí a él le diagnosticaron anemia severa, ¿no? Lo ingresaron por anemia severa y le daron, obviamente controlaron la anemia con formación de glóbulos rojos, ¿no? Ahí lo importante, ustedes ya saben, cada unidad de glóbulos rojos, ¿en cuánto sube la hemoglobina? Una unidad de concentrado por los cuantos con la hemoglobina. De 1 a 1.5. Tenían pasado 3, ¿no? Con 3 sería, digamos, 3, 4.5. 4.5 más 3, 7. Con ellos han llegado a 7. ¿Cuál es la regla que decíamos para transfusiones? ¿Cuándo siempre, cuánto nunca? ¿Cuándo les transfunde? ¿Cuándo les transfunde? Menor a 7, siempre. Nunca. Siempre métanse la tasa. Ahí es llegar a 7, no es que hay que corregir hasta 12, 13, nada, hasta 7, listo, 7. Menor a 7, siempre, hasta ahí es el límite. Después, mayor a 10, nunca, chicos, nunca, no. Obviamente tiene situación, si el paciente es cardiópata, le puede transmitir hasta 9 si tiene cardiopatía, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención de este paciente, ya la anemia, de transfusión de sangre. Miren, no tenía antecedentes familiares de patología neoplásica, maligna, estudios de anemia ortopédica, pero este era su carcinoma embrionario.
¿Qué decíamos del carcinoma embrionario en la clase? ¿Se acuerdan? Este biomarcador, el cáncer el principal biomarcador de cáncer colorectal es el CA, el antígeno carcinoma embrionario, ¿ya? Pero lo que sí nosotros tenemos que saber, ¿sirve para diagnóstico? No, para tamizaje, no sirve. Por el 30-40% de los pacientes con cáncer puede estar normal. ¿Pero para qué sirve? Pronóstico y seguimiento. ¿Ya? Si los títulos están arriba de 100 al ingreso, este paciente ha hecho metástasis, tiene mal pronóstico. ¿Ya? Nos sirve para pronóstico y seguimiento. Entonces tenía ¿no? Un CA 6.1, no tan alto, ¿no? Hasta 2.5 era su rango. Bueno, como este paciente tenía ese marcador alto, le hicieron una tomografía. Esta es la tomografía. ¿Qué se llama la atención? Donde dice la flechita, ¿no? Engrosamiento circunferencial de nuevo sentido. ¿Viste? Este colon ascendente proximal, el colon ascendente proximal y con ganglios, ¿no? Prominentes ascendentes. Todo está reconocido del colon ascendente. Bueno, pero por lo visto no había metástasis en nosotros. La lesión estaba localizada en esa parte del colon ascendente. Y hicieron la colonoscopía. Y en la colonoscopía encontraba esta masa, ¿bien? Una lesión ulcerada, ¿no? Circunferencial de 30 milímetros que se extendía a nivel de la válvula vesical hasta algo hepático hacia arriba, ¿no? Esta es la masa muy importante. Pero no solamente había eso en este paciente de 34 años, sino también que aquí a nivel del ángulo hepático del colon encontraba este pólipo, ¿no? De 20 milímetros, un pólipo importante, le hicieron la colonoscopia, le hicieron acá, esa es la masa ulcerada que sufría cáncer, ¿no? Había más allá, había otro pólipo, y el colon ahora descendente, igual, a esta le hicieron una resección endoscópica, ¿no?